El pino negral o laricio es el más abundante y representativo de nuestros montes, hasta el punto de haber recibido también el nombre de pino de Cuenca. En Andalucía se conoce como pino salgareño. En algunas comarcas se da el nombre de pino negral al que aquí conocemos como pino rodeno, de modo que conviene evitar confusiones. El pino laricio es un árbol de porte elevado que en nuestros bosques puede alcanzar los 30 metros de altura. Su corteza es grisácea, bastante lisa, con grandes espejuelos brillantes muy característicos. Las ramas crecen en verticilos, pero más adelante se desarrollan de forma irregular. Son cortas, gruesas y en general horizontales. La copa suele ser bastante redondeada o cónica, pero en collados y páramos muy venteados se vuelve irregular. La raíz principal del pino laricio se desarrolla poco, teniendo en cambio abundantes raíces secundarias muy largas, casi superficiales, que se adhieren fuertemente a las rocas, anclándose en sus grietas. Esto es debido a que este pino se adapta muy bien a suelos rocosos. No es raro dar con pinos que encuentran acomodo en paredones verticales. Las hojas son relativamente grandes, de 8 a 15 centímetros de largo, rígidas y bastante rectas, de color verde intenso. Algunas variedades de este pino tienen un verde tan oscuro que ha proporcionado el epíteto nigra a la especie. Persisten en las ramas de 3 a 6 años, hasta su renovación. Las inflorescencias masculinas aparecen de marzo a mayo y se disponen apelotonadas en forma de racimo a lo largo del ramillo. Son cilíndricas, de color rosado al principio y a medida que crecen adquieren un color amarillento. Los conos floríferos femeninos son ovoides, pequeños, solitarios, rojizos y se desarrollan en el extremo del ramillo. Los conos, que nosotros llamamos piñas, se presentan solitarios o en parejas, sentados, formando casi ángulo recto con la rama. Maduran en el otoño del segundo año y liberan las semillas en la primavera siguiente. La fructificación es regular y abundante cada 3 o 4 años, escasa en los restantes. Como preparándose para la primavera, se liberan los frutos, unos diminutos piñones sin cáscara provistos de un ala que sirve para la diseminación por el viento, tras lo cual las piñas se van desprendiendo del árbol. El hecho de que la especie presente diversas subespecies indica su antigüedad, la mayor de nuestros pinos. El pino laricio ya existía en el Cretácico inferior hace más de 100 millones de años. Sus bosques son de gran valor estético y contribuyen a dar belleza a los montes de la Serranía de Cuenca, junto al cortejo arbustivo y herbáceo compuesto por arces, agracejos, majuelos, rosales, bojes, gamones, guillomos o enebros, entre otros. Los bosques de la Serranía de Cuenca y las sierras de Cazorla, Segure y Las Villas suministraron gran parte de la madera que se utilizó para la construcción naval en siglos pasados. Sus troncos navegaron sobre las aguas de los ríos Júcar y Tajo, rumbo a los puertos de mar o las grandes ciudades de Castilla. Construcciones como el monasterio del Escorial se levantaron con madera de nuestros pinares. La resina de esta especie ha sido objeto de aprovechamiento en los periodos de máxima demanda y se utilizó para elaborar pegamentos y colas y para la obtención de aguarrás por destilación. Aún es posible observar ejemplares cuyos troncos se ven recorridos por las viejas heridas de la resinación. El pino laricio es muy longevo.
El botánico alemán Willkomm localizó a mediados del siglo XIX numerosos ejemplares en la serranía de Cuenca de más de 1000 años, donde esta especie formaba extensos bosques vírgenes. En la actualidad quedan algunos ejemplares que rondan los 500 años con un porte mediano y robusto. Es el caso del pino del sumidero, el pino abuelo o el pino candelabro, situados en el Monte de los Palancares. El pino y sus bosques han sido con frecuencia protagonistas en la literatura. Veamos cómo se refleja en este fragmento de El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. Estaban junto a la casa de los Baños, a la sombra del Umbriazo, en una de las nuevas gargantas del Tajo, antes de pasar definitivamente a las llanuras madrileñas y toledanas de su curso medio. Rotundas y aplomadas carrascas anunciaban ya las todavía muy lejanas encinas extremeñas. Pero aún eran los pinos, las sabinas, los romeros y los ujes quienes verdecían intensamente la ladera. Junto al río, los chopos competían hacia lo alto con los riscos. Paisaje muy agreste, pero sin la hostilidad de la Sierra Fría. Montes satisfechos de su estatura y su tensión, pero generosos como los fuertes sin malicia.